pero vamos a tomarlo aquí para empezar en esta noche. El mensaje es Malaquías 2:15. Y voy a pedirles, vamos a estar unos 30, 40 minutos, si se portan bien hasta 45, ¿verdad? En la palabra, así de que vamos a poner de pie, hermanos, para leer, y vamos a estar sentados después de orar. Muy bien, sí. Malaquías 2:15. Si ya lo tienen, díganme amén, hermanos. Bueno, dice así la palabra del Señor aquí en Malaquías 2:15. Nos dice: no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí esta tarde noche. Tu gente ha venido aquí, se ha congregado aquí. Ellos y su pastor han orado por tiempo, igual nosotros, para venir aquí este día y poder compartir de tu santa y bendita palabra. Te pido me ayudes, me asistas con tu Espíritu Santo, para que sea Él, Señor, a través de este siervo inútil, quien nos hable y nos deje saber lo que tú tienes y quieres para nuestras vidas. Señor, en tu mano nos ponemos. Oro también por mis hermanos, que nos ayudes a poner atención y que todo lo interno y lo externo esté bajo el control de tu Espíritu y podamos ser bendecidos con tu bendita palabra. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos, gracias. Quiero hablarles en esta noche acerca de una familia de fe. Voy a repetir mi tema que quiero compartir con ustedes. Una familia de fe. Y me gustaría que todos pudiéramos repetirlo todos juntos. A ver, todos dice, una familia de fe. Es emocionante ver, personalmente a mí, cómo me ha tocado ver el inicio de familias. Recientemente, hace unos días, se inició la familia Aguilar Félix. Hermano Abdel y hermana Ariana. Tuve el privilegio de casarlos y que iniciaran su familia. En unos días después, tuve el privilegio de casar también al hermano Cristian Andújar y la hermana Ana Pacheco. Y allí inició la familia Andújar Pacheco. Y ellos, como jóvenes, completamente de muchos años en Cristo, empezaron y tuvieron la oportunidad y el privilegio de empezar una familia desde el principio en Cristo. Una familia de fe. No quiero decir solamente eso. Hace unos días también tuve la oportunidad y el privilegio de casar al hermano Amador Duque y la hermana Mirna Pérez. Por muchos años ellos no conocieron al Señor. Unieron sus vidas, empezaron sus familias. Venía cada quien de un trasfondo complicado, pero hace muchos años, posiblemente 18, 20 años, ellos se juntaron y por los enredos de la vida sin Cristo y el desorden que hoy se vive en la sociedad, ellos venían de una situación de desorden. Particularmente yo creo más el hermano. Pero Dios, cuando ellos vinieron a Cristo,
su vida entera cambió. Y lo desordenado, Dios lo empieza a ordenar. Entonces ellos, entendiendo que el estado correcto para la familia y el matrimonio es estar debidamente casados, entonces ellos empezaron a arreglar el desorden que había. Y finalmente ellos se casaron primeramente en el registro civil. Y hace unos días igual tuve la oportunidad de casarlos ahí en la iglesia. Y qué fiesta. El hermano Rodolfo no va a las fiestas, pero a esta sí fue. Dice que ya fue a todas las bodas que iba a ir, pero a esta sí fue, pues era su amigo, el hermano Amador. Y tuvo que ir. Bueno, yo creo que su esposa se lo llevó. Y disfrutamos y nos gozamos. Cómo los jóvenes pueden empezar una familia de fe nuevecita desde el principio, pero aún los hermanos que son alcanzados con el poder del Evangelio, también ellos pueden reordenar su vida, reordenar sus caminos, reordenar sus uniones, ponerlas en orden y corregir lo que no está corregido, arreglar lo que está desarreglado, ordenar lo que está desordenado y ver paso tras paso en una nueva etapa, después de años y años donde vivieron totalmente en una forma indebida, incorrecta, inapropiada delante de los ojos de Dios y delante también de los ojos de los hombres. Pero ahora verlos unidos y juntos, restaurados, ordenados. Cuando yo caso, siempre muestro el acta de matrimonio que ellos obtienen en el registro civil y siempre digo, miren hermanos, aquí está, papelito habla. Aquí está. Y si, de hecho, si no presento esto, yo no caso. Yo tengo que saber 100% que están casados en el registro civil. Y si no hay esto, yo les digo, tienes que traerme tu acta, tienes que traer tu acta, porque yo lo voy a presentar en la ceremonia. Sí, pastor, y se les olvida. Entonces, cuando ya esté el novio y la novia ahí, el acta, ¿dónde está? No, pastor, se nos olvidó. Pues no voy a empezar hasta que la traigan. Y más de una persona ha tenido que, espérese, vamos a dónde está, y a buscarla y traerla. Porque papelito habla. Y cómo Dios empieza a ordenar y empieza a bendecir nuestros matrimonios y nuestras familias. De hecho, queridos hermanos, la Biblia dice, pon mi atención, que honroso, en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin mancha. Y luego dice, pero los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Toda unión que no están debidamente casados, toda unión es una relación incorrecta, inapropiada ante los ojos de Dios. Y es estar bajo el juicio de Dios. Dice que los juzgará Dios. Cuando yo le digo esto a algunos hermanos que están en esta situación, le digo, hermano, tú tienes que arreglar esta situación. Entonces, yo les digo, ¿qué tienes que esperar? ¿Qué tanto tienes que esperar? Arréglalo ya. Y pasa una de dos cosas. O lo van y lo hacen. Y es emocionante cuando van y lo hacen. O también ellos dicen, bueno, aquí el pastor está siendo muy exigente, me voy mejor a otro lugar. Y está bien. Que lleven su maldición a otro lugar. Que lleven su juicio a otro lugar. Si ellos quieren así. Pero yo como pastor les estoy diciendo cuál es el estado correcto que debemos de tener como matrimonio ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Hubo un joven que un día llegó con una muchacha, se había unido a esa muchacha, un joven que ha estado 20 años en la iglesia, y la muchacha se entregó al Señor y todo bien,
pero le dije, ¿te has casado con esa muchacha? Me dijo, no, todavía no. No tengo dinero, me dijo. Le dije, ay, no me digas eso porque casarse cuesta 1,000 pesos. Acabo de casar a unas personas y eso me costó 1,000 pesos. ¿Qué es 1,000 pesos? No, pero es que quiero hacer comida. No, tú quieres hacer una pachanga. Le digo, eso no, eso es otro asunto. Estoy hablando de que te cases. Y él no quiso hacerlo. Y entonces le dije, ¿sabes una cosa? Aquí todo el mundo te conoce, tú no puedes venir a la iglesia. Eso fue hace ya como 2 años y medio. Y la última vez que lo vi, le dije, ¿ya te casaste? Ah, en eso ando. Le dije, no estás bien delante de los ojos de Dios. No está bien. Y mire que la muchacha, lo mejor que yo pude ver en ella es que ella quería del Señor. Y quería conocer más de Dios y más de la palabra de Dios. Y él ha sido tropiezo para ella. Qué lástima, qué lamentable. Todo eso es a donde nos lleva el desorden. El no querer hacer las cosas como Dios dice y como Dios manda. Bueno, los veo muy serios. Espero que no haya muchos hermanos aquí en Unión Libre, ¿ok? Eso solamente es como una introducción porque nos gozamos cuando los pastores casamos a hermanos. Y los jóvenes de nuestras iglesias que se casan, y también los hermanos que vienen del mundo de una vida de desorden y empieza Dios a ordenar sus vidas y también ellos se casan. Qué gozo, qué emoción, qué bendición, y nos alegramos. Y ahí empieza una familia de fe, una familia de fe. Quiero hablarte de eso, hermanos, de una familia de fe. ¿Quién es o cuál es una familia de fe? ¿Cómo es una familia de fe? Quiero compartir unos cuantos puntos con ustedes en esta noche. En primer lugar, una familia de fe, queridos hermanos, es la que tiene lo principal. Vamos a ver. Una familia de fe es la que tiene lo principal. ¿Qué es o quién es lo principal? Dios, hermanos. Una familia de fe es la que tiene lo principal, tiene a Dios. Tal vez no tengan mucho dinero, tal vez no tengan una casa muy grande o muy bonita o muy arreglada. Tal vez en su casa no tengan una pantalla de 60 pulgadas. Tal vez en su casa no hay cable o no hay Sky, pero tienen lo principal, tienen a Dios. Y eso vale más que cualquier cosa, hermanos. Una familia de fe es una familia que tiene a Dios, que toma en cuenta a Dios, que reconoce a Dios en ellos, en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en su casa, en su techo. Reconoce a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro Proverbios 3. Vamos a seguir Proverbios 3, versículo número 5. Proverbios 3, 5. Dice la palabra de Dios. Proverbios 3, 5. Vean lo que dice allí la palabra del Señor. ¿Qué dice, hermanos? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, versículo 6, léalo conmigo, todo dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Queridos hermanos, ponme atención por favor. Una familia de fe es una familia que reconoce a Dios. Lo reconoce en todas las áreas, lo reconoce en todos sus caminos, lo reconoce en todos los aspectos. En cualquier parte de su familia reconoce a Dios. Es Dios el principal de esa familia. Es Dios no un agregado. Es Dios no alguien que está de más, sino Él es el principal. Se toma en cuenta a Dios. Esta mañana predicaba en el colegio acerca de David. ¿Por qué David llegó a ser el hombre de Dios? El hombre conforme al corazón de Dios.
como tenemos aquí nuestro letrero de la promoción de la conferencia esta noche aquí. ¿Por qué? Porque una de las cualidades de David es que David consultaba a Dios en cada situación, en cada decisión. Él consultaba a Jehová su Dios para ver si hacía una cosa o hacía otra cosa. Hermanos, eso es reconocer a Dios. Eso es tener a Dios como el principal en nuestra familia. Una familia de fe tiene lo principal, tiene a Dios, lo toma en cuenta, lo reconoce, toma la opinión de Dios. Pensemos en Elimelech y Noemí. Pensemos en ellos. La historia está registrada en el libro de Ruth. Nos habla que en aquel entonces hubo hambre en la ciudad de Belén. Y había un hombre que se llamaba Elimelech. Tenía su esposa, se llamaba Noemí. Tenía dos hijos ellos, uno se llamaba Malón y otro se llamaba Kelión. Y dice la palabra que hubo hambre en aquellos lugares. Belén en sí significa la casa de pan o de abundancia. Qué lástima que llegó la situación a que en el lugar donde era la casa de pan había hambre. Donde era la casa de abundancia, había hambre, no había que comer. Entonces Elimelech fue con su esposa y le dijo: ¿sabes qué, mi amorcito? Aquí no hay comida, nos vamos a morir de hambre, vámonos. ¿Para dónde nos vamos? Pues yo he escuchado que el Moab, y Moab representa el mundo, hermanos. Y se fueron a Moab. Llegaron a Moab. Y la Biblia, para no ser larga la historia, nos cuenta la tragedia que le pasó a la familia. Se murió Elimelech. Y también se murió Malón y se murió Kelión. Y quedó la pobre Noemí sola en un país extraño y lejano. La pregunta es: ¿cuándo tomaron en cuenta a Dios? Grandes tragedias suceden en las familias cristianas porque no estamos tomando en cuenta a Dios. La diferencia en la paz y la felicidad que puede tener una familia cristiana es qué tanto ellos están tomando en cuenta a Dios. Elimelech y Noemí no tomaron en cuenta a Dios. Cuando Noemí regresó, sus parientes, sus amigos, sus vecinos, familiares la recibieron con gran gozo y alegría y le dijeron: Noemí, has regresado, qué bueno que has regresado. Y solamente Noemí, pienso, callada, con el rostro hacia el suelo, simplemente dijo: no me llames Noemí, llámame Mara. Los nombres quieren decir mucho. Noemí quiere decir dulzura, placentera. Pero ahora dice: no me llames dulzura ni placentera, porque estoy amargada. El Señor me ha amargado, me ha dado lo que no esperaba que Él me iba a dar. Llámame Mara, que es amargada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ese es el resultado. Es una tragedia por no consultar a Dios. Oh, queridos hermanos, ¿cómo hace falta? Una familia de fe toma en cuenta a Dios. ¿Cómo hace falta que cada una de nosotras, de nuestras familias, tomemos en cuenta a Dios, hermanos? Toda decisión que hagamos. Llegan nuestros hijos, nacen, se desarrollan, crecen, van a la escuela. Cuando llegan a punto de ir a la universidad, tenemos que consultar a Dios. Dios, ¿qué carrera ellos pueden tomar? ¿Qué van a estudiar? ¿Qué se van a preparar? Tenemos que tomar en cuenta a Dios. No nomás, hermano, la verdad que creo que muchas veces estamos haciendo las cosas para donde apunta el zapato, pero no tomamos en cuenta a Dios. Luego vienen los infortunios y las tragedias a nuestras familias y nos preguntamos: ¿por qué, Dios? Y Dios dice: ¿cuándo me tomaste en cuenta? ¿Cuándo me pediste mi opinión? ¿Me está escuchando, hermanos? Hermanos, una familia de fe es una familia que toma en cuenta a Dios, que reconoce a Dios en todos sus caminos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, tiene una confianza en Dios, depende de Dios, se apoya en Dios, se fortalecen en Dios.
sus fuerzas vienen de Dios, su prudencia, su sabiduría viene de Dios. Toman en cuenta a Dios, no hacen lo que se les pega la gana, viven como Dios dice que debemos de vivir. Hermanos, tenemos el manual de consejos matrimoniales y familiares más maravilloso y más perfecto del mundo, y todo está aquí en la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros no queremos tomar en cuenta a Dios. Cuando venga la tragedia, no va a ser muy difícil que nos preguntemos, ¿no será porque no tomamos en cuenta a Dios? Joven, tú andas buscando con quién casarte, no es nomás así. Toma en cuenta a Dios, pídele a Dios, humíllate ante Dios. Señorita, no es con el primero que te baje las estrellas y que te hable palabras bonitas. No es así. No, tú tienes que orar a Dios. Y luego después de que ores a Dios, ve con tus papás a ver qué ellos piensan. Y luego después ve con tu pastor a ver qué él piensa. No es nomás, pues, me habló bonito, me gusta. No, no es así. Así no es la cosa. Todo empieza una familia de fe cuando toma en cuenta a Dios. Tiene lo principal. Puede ser que no tenga muchas cosas, pero tiene a Dios. Y Dios es lo más valioso que tenemos como cristianos, hermanos. Y eso vale más que todo. Puede ser que no tengamos una gran casa, una bonita casa, pero tenemos a Dios. Y por supuesto que con su ayuda podemos seguir adelante y salir adelante. Y con su bendición, el Señor nos puede dar también una bonita casa. Por supuesto que sí, pero lo más importante no es la casa, lo más importante es Dios. Eso es lo más importante. Se toma en cuenta a Dios. Número 2. ¿Cómo es una familia de fe? Una familia de fe es una familia donde se enseña, se cree y se vive, o sea, se practica la palabra de Dios. Es imposible tener una familia de fe desligada de la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener fe como familia si no estamos en la palabra de Dios? Es necesario entonces que nosotros igualmente le demos importancia a la palabra de Dios y que nuestra familia sea una familia donde se enseña y donde se cree y donde se practica la palabra de Dios. No solamente en la iglesia, pero también en la casa, en el hogar. Eso es tan importante, eso es tan valioso y eso es tan necesario. Y queridos hermanos, si nosotros no estamos enseñando la palabra de Dios, no creemos en ella y no la estamos viviendo, no la estamos practicando, déjame decirte que tarde que temprano se van a ver las consecuencias. ¿En dónde? ¿En quién, pastor? En nuestros propios hijos. La Biblia nos da un ejemplo de cómo debe de ser una familia de fe, donde se enseña, donde se cree y donde se practica la palabra de Dios. Vayan a 2 de Timoteo capítulo número 3, verso 14. 2 de Timoteo 3, 14. Vayan ahí, por favor. 2 de Timoteo 3, 14. Antes de leer este versículo 14, quiero que vayamos primero allí al capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 del capítulo 1. Ahora, si ya lo tienen, dígame amén, hermanos. 2 de Timoteo 1, 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, hablando de Timoteo. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti, ¿qué dice? Hermano, ¿cómo se pudo transmitir esa fe, verdad? Que ahora tenía Timoteo, pero que también la tenía su madre, pero que también la tenía su abuela. ¿Cómo se transmitió esa fe? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo se hizo? Vean el capítulo 3, nos da la respuesta. Versículo número 14.
Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, dígame qué cosa, hermanos, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez. ¿Cómo se transmitió esa fe? Loida, la abuela, le enseñó a su hija Eunice y le transmitió la fe, la palabra de Dios a su hija. Luego nació Timoteo y la abuela y la madre le enseñaron la misma fe al nieto, al hijo Timoteo. Y ahora el apóstol Pablo, estoy seguro que en ti también hay esa misma fe. Hermanos, si hay algo que podemos heredar a nuestros hijos que tiene más valor que cualquier cosa, es nuestra fe. Y para esto, hermanos, se enseña en la casa, en el hogar. No solamente se enseña, se cree, que es muy importante. Cree en lo que Dios dice. Cree que la palabra de Dios es verdad. Cree que la palabra de Dios se cumple. Cuando dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Qué dice? Créelo. Créelo, instrúyelo, entrénalo, capacítalo, enséñalo, adiéstralo, instrúyelo. Y el niño tomará su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hermanos, muchas veces dejamos nomás al ahí se va, y no estamos cumpliendo con nuestro deber. Una familia de fe es una familia donde papá y mamá enseñan la palabra de Dios a los hijos. Sí, está bien la iglesia, sí, está bien los maestros de escuela dominical, sí, está bien los pastores de jóvenes, sí, el pastor también se dedica para predicar, pero la mayor responsabilidad que tienen nuestros hijos o que tenemos hacia nuestros hijos somos nosotros, los padres, de enseñarles a ellos la palabra de Dios. Déjame decirte un fenómeno que yo he visto. Muchas veces me he dado cuenta de esto, que muchas veces los hijos saben más palabra de Dios que los padres. Hay un faltante grande de palabra de Dios en la vida de muchos padres. Hay una escasez de la palabra de Dios en la vida de muchos padres. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. No, la palabra de Dios muchas veces no mora en abundancia en nuestros corazones, está escasa. Estamos como en los tiempos de Elí, en los tiempos que nació el niño Samuelito, allá, en los tiempos de transición entre los jueces que gobernaban Israel y los reyes de Israel. Lo peculiar de ese tiempo, dice la palabra de Dios, que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Era una anarquía. Cada quien hacía lo que le parecía. Mire, lamentablemente, aún hasta los hijos del pastor andaban muy mal. Ni siquiera conocían a Dios. Todo estaba mal. Y si la familia del pastor estaba mal, imagínense cómo andaba todo el pueblo. Estaba peor. ¿Y por qué causa? Dice que la palabra de Jehová escaseaba aquellos días. La palabra de Jehová escaseaba. Era escasa. En los hogares no se leía la palabra de Dios. En los hogares no se enseñaba. Los padres no se sentaban con los hijos a enseñar la palabra de Dios. Posiblemente tenían otras diversiones, posiblemente tenían otros pasatiempos, pero no pasaban tiempo en la palabra de Dios. Hermanos, una familia de fe es una familia donde se enseña, se cree y se vive la palabra de Dios. Timoteo desde la niñez, desde la niñez. Y qué siervo de Dios fue Timoteo. Qué siervo de Dios fue Timoteo. Porque aprendió desde la niñez y tuvo una fe verdadera, una fe no fingida, desde que era niño. ¿Quién le enseñó? Su madre, su abuela. ¿Cuándo fue la última vez que enseñamos a nuestros hijos, hermanos?
Mucho me temo que muchas veces no solamente no estamos enseñando la palabra de Dios, pero tampoco la creemos y mucho menos la vivimos. Ponme atención, porque esto ha pasado en mi iglesia. Yo no les conozco a ninguno de ustedes, pero esto ha pasado en nuestra iglesia. Ha habido hermanos que han tenido 10, 15, 20 años allí en la iglesia. Sus niños estaban chiquitos. Ahora sus hijos son jóvenes de 18, 20, 22 años de edad. Y una vez, una muchacha que hizo cosas indebidas e inapropiadas, dijo estas palabras. A mí, dijo, que mi papá me diga algo, que se olvide. A mí que mi papá no me diga nada. Porque el día que él me diga algo de lo que yo he hecho mal, ese día yo lo descubro todo lo que él es. Gente que ha estado en la iglesia por 20 años. Gente que aprendió a tener dos caras, una en la iglesia y otra en la casa. No, hermanos. Eso destruye. Eso destruye la familia, destruye los hijos. Y nos damos cuenta con el tiempo cómo los hijos en maldad superan a los padres. ¡Wow! Y es triste ver gente que un día estuvo en la iglesia y hoy están perdidos. Esa pobre triste muchacha está embarazada de quién sabe quién. A ese triste hermano hace poco lo dejó su esposa porque le salió una vocecita que iba a cumplir 15 años y no era de su matrimonio y andaba buscando a su papá porque la mamá le dijo, pues si quieres celebrar tus 15 años, pues te voy a decir el nombre de tu papá para que vayas y lo busques. Y lo buscó. Y es triste ver familias destruidas. Una familia de fe es una familia donde se enseña, se cree y se vive la palabra de Dios. Se practica. ¿Queremos ver hogares destruidos, hijos destruidos? Cerremos nuestra Biblia. Pongámonos a ver el mundial, las narconovelas, entretenidos en un montón de cosas y pasatiempos que este mundo ofrece. Metámonos todos a las redes sociales. Allí hay chisme y mitote para todo. Perdamos el tiempo en lo que no aprovecha, lo que no trae ningún beneficio. Y tarde que temprano, el resultado, las consecuencias, las tristes consecuencias, las vamos a tener. No, hermanos. Una familia de fe es una familia donde se enseña la palabra de Dios, donde se sienta papá, mamá y donde se lee la palabra de Dios, se toma en cuenta a Dios. Cuando venimos de la iglesia, venimos comentando sobre la verdad que predicó el pastor, la palabra de Dios, lo que aprendimos en la escuela dominical. Tan valioso. Y lo que decimos que creemos, lo vivimos. No somos hipócritas, no somos falsos. Somos lo mismo en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estamos, somos lo mismo. Y en una familia de fe así, ¿qué impacto tiene? ¿Cuánta paz tiene? ¿Cuánta felicidad tiene? ¿Cuánto gozo tiene? ¿Cuántos buenos momentos tiene? Estaba mi hijo en la mañana comiendo en la mesa y llegué yo, lo saludé y mi perro, el pirata, estaba afuera y lo empecé, hey pirata, ponte feliz. Y la hermana que nos ayuda a mi esposa a cuidar a su mami,
estaba allí escuchando. Ponte feliz, pirata. Ponte contento. Porque ¿qué te falta? ¿Te falta comida? Y el perro nomás movía la cola. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Tienes agua? Oh, sí tienes agua. ¿Qué te falta? ¿Traes collar? No, sí traes collar. ¿Estás vacunado? Sí estás vacunado. ¿Qué te falta? No te falta nada. Ponte feliz, pirata, le digo. Y entonces bromeando le dije, hermana, es que así le decía a mi hijo cuando estaba chiquillo, cuando hacía un berrinche y se molestaba y se enojaba. Mi hijo, espérate, ven para acá. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Te falta ropa? No. ¿Te faltan tenis? No. ¿Te faltan zapatos? No. ¿Te faltan pantalones? No. ¿Te falta camisa? No. ¿Te faltan playeras? No. ¿Tienes cama? Sí. ¿Tienes aire acondicionado en tu cuarto? Sí. ¿Tienes un cuarto para ti solo? Sí. ¿Tienes hasta baño privado en tu recámara? Sí. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Te hace falta comida? No. ¿Qué te falta? ¿Tú por qué estás así, berrinchudo? ¿Por qué estás enojado? Y entonces yo le decía, bueno, entonces si tú no estás contento, yo te voy a dar razones para que estés contento. Y te voy a poner feliz. Y yo recuerdo cuando entonces agarraba la varita de la corrección, no te falta nada, no hay razón para que hagas berrinches. Y entonces le daba 1 y 2, y entonces dice, papi, ya estoy feliz. Pero lo más curioso era cuando él estaba mudando los dientes y hacía un rostro feliz y se le miraba todo chimuelo. Eso son imágenes que nunca se me van a olvidar. ¿Qué te falta? Necesitamos enseñar la palabra de Dios. Mostrarles a nuestros hijos el camino, las sendas por donde el Señor quiere que caminemos. La fe, transmitirles nuestra fe. Tengo muchos amigos, pastores. Muchos de ellos han hecho realidad mi sueño. Yo todavía no lo he hecho realidad, pero veo en ellos mi sueño hecho realidad. ¿Sabes cuál es mi sueño hecho realidad en ellos? Que yo lo veo en ellos. Cuando he ido a sus iglesias, veo a sus hijos casados con su esposa o con su esposo, con su Biblia, y veo sus hijos de sus hijos viniendo a la iglesia, a la casa de Dios, para servir al Señor. Ese es un gran triunfo, hermanos. Y yo digo, ese es mi sueño, así yo quiero ver a mis hijos también. Nomás que mis hijos son tanto difíciles ahora. El más grande dice que no tiene nada que ofrecer, por eso hasta el momento no tiene interés en buscar a alguien para casarse. Y le digo, está bien, pues no te vayas a hacer ancianito y quedarte así. El otro día salió en las noticias, no sé si ustedes vieron que padres estaban demandando a sus hijos para sacarlo de la casa. Mi hijo está en la universidad, está ahí estudiando Derecho, y entonces estaba estudiando la computadora, y estaban dando noticias, y él estaba estudiando la computadora, y yo y mi hija estábamos ahí en la mesa, no sé, teniendo un lonche o comiendo un lonche o algo por el estilo, pues estábamos allí, y entonces dieron la noticia, y nos quedamos viendo mi hija y yo, y entonces le dije a mi hija, dije, tu hermano, y mi hija dijo, papi. Y en eso volteé a él, y yo bajé mi mano, y mi hija bajó su mano también, y se puso a ver la noticia. Después que terminó la noticia, regresó a la computadora, como diciendo, eso no me agradó mucho. Ay, los hijos, qué bendición son, pero qué retos son. Qué reto tenemos para criarlos en disciplina y amonestación del Señor, para criarlos con el temor de Dios en sus vidas. Qué reto tenemos. No es fácil, no es sencillo, pero imagínate, hermanos, cuando no enseñamos la palabra de Dios, no creemos la palabra de Dios y no vivimos la palabra de Dios. Imagínate, es imposible. Nuestros hijos fácilmente van a ser atrapados por el mundo y por todas partes.
por todas partes. En Mexicali, la mayoría de los hijos de nuestros amigos pastores, todos están perdidos, todos. Y si están perdidos los hijos de los pastores, nomás pregúntate, ¿dónde están los hijos de los hermanos? Perdidos también. Porque de eso nomás quieren eso, excusarse unos con otros. No, el hijo del pastor mira cómo anda. No, la hija del pastor mira cómo anda. Y para hacer lo mismo. Papás, qué reto tenemos. Entonces es una familia de fe, es una familia que cree, que vive, que enseña la palabra de Dios. Transmite la fe a una nueva generación. Número 3, vamos al número 3, hermanos. Seguimos adelante. Número 3, también una familia de fe. ¿Cómo es una familia de fe? Una familia de fe es la que se edifica con sabiduría y prudencia. No al aventón, no a lo que salga, no a como salga, sino con sabiduría y con prudencia. Proverbios 24:3 dice la palabra de Dios. Vea, Proverbios 24:3. Proverbios 24:3 dice la palabra de Dios que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia ¿qué dice? Se afirmará. Sabiduría y prudencia. Hermanos, ¿cómo necesitamos sabiduría y prudencia? También la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye, la derriba. ¿Cómo se ocupa sabiduría? ¿De dónde vamos a tener sabiduría? Hay varias fuentes de sabiduría. La Biblia dice en Santiago 1 que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Podemos pedir a Dios. Mire querido hermano, yo necesito sabiduría para muchas áreas y muchos aspectos de mi vida y de mi ministerio. Entonces yo tengo que pedirle a Dios, Dios dame sabiduría. Cuando yo le pido a algún hermano que ore por mí, le pido, por favor hermano, pide a Dios por mí, que Dios me dé a mí sabiduría. Yo necesito sabiduría como pastor, como padre, como esposo. Yo necesito sabiduría. Y cada uno de nosotros necesitamos sabiduría. También la Biblia nos dice que Dios nos ha hecho más sabios que nuestros enemigos con su palabra. Este libro es un libro de sabiduría. El que se mete a este libro va a ser mucho más sabio que cualquier otra persona. El que se mete a este libro a leerlo, a estudiarlo, va a ser mucho más entendido, mucho más prudente, mucho más sabio que cualquier otra persona. Sabiduría viene de la bendita palabra de Dios. También sabiduría la tenemos del Espíritu Santo. Cuando se habla de la promesa del Espíritu allá en el libro de Isaías, hablando del Espíritu de Jehová, que es espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría. Y todo cristiano tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. De hecho, el propósito del Espíritu Santo, uno de los propósitos es guiarnos a nosotros los cristianos en esta vida, en este mundo. Guiarnos, dirigirnos. Y queridos hermanos, nosotros tenemos al alcance el Espíritu Santo de Dios con nosotros, quien mora en nosotros, quien está en nosotros. Y podemos decirle y pedirle que Él guíe y dirija nuestra vida y nos dé sabiduría. Necesitamos tomar decisiones sabias. Necesitamos hacer acciones sabias. Necesitamos tomar retos sabios. Tener actitudes sabias, comportamientos sabios. ¿Cómo necesitamos sabiduría para nuestra vida? La familia no es la excepción. Se ocupa sabiduría. Con sabiduría se edifica la casa. Con prudencia se afirma. Pero muchas veces ahí estamos nosotros, necios y tercos, con nuestras formas, con nuestro trasfondo,
con nuestros defectos, con nuestros hábitos, póngame atención, equivocados. Traemos toda una serie de hábitos, de malos hábitos, que no son sabios, hábitos que no tienen sabiduría, formas de vida que no tienen nada de prudencia, nada de sabiduría. Y por eso dice que la mujer necia con sus propias manos destruye y derriba su propia casa. Padres que ellos mismos están destruyendo a sus propios hijos. Madres que ellas mismas están destruyendo a sus propios hijos, sus propias hijas. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos sabiduría? Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, dice el hombre sabio de Proverbios. Ante todo, ante todo. ¿Cómo necesitamos sabiduría? Y la sabiduría está a tu alcance y está a mi alcance. ¿No tienes que pagar un curso en el CETIS Universidad? No. ¿No tienes que terminar toda una carrera en la UABC? No. Tenemos bastantes lugares de donde echar mano para ser sabios. Es más, estas cosas no se enseñan en la escuela. Pero qué bendición que sí se enseñan en la palabra de Dios. Y tú las puedes tener para tu vida. Mira, ser un esposo sabio, ser un padre sabio, ser una esposa sabia, ser una madre sabia. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de 1 Pedro 3:7? Maridos, vivid con nuestras esposas sabiamente. Sabiamente, no tontamente, no alocadamente, no a va y se va, no como salga. No, hermanos, no es así. No es así, es con sabiduría. Y podemos tener sabiduría. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo aplicada aquí en la tierra a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos. Qué importante es la sabiduría. Una familia de fe es una familia que se edifica con sabiduría. No a la y se va, no a como salga. Muchos padres dicen, ay, tengo hijos buenos, tengo hijos malos. No, es que no aplicamos la misma sabiduría a todos. No nos aplicamos con sabiduría en la misma manera con todos. Y ahí está el problema. Número 4. Vamos, número 4. ¿Cómo podemos tener una familia de fe? Una familia de fe toma el reto de servir a Dios. Porque, hermanos, no hay cosa más maravillosa que en nuestras iglesias, todos en nuestra familia, sirvamos a Dios. Tomemos el reto de servir a Dios. No es lo mejor cuando solamente el papá sirve a Dios, o la mamá sirve a Dios, o los hijos sirven a Dios y los padres no quieren servir a Dios. Lo correcto es que todos sirvamos a Dios. Este domingo, cuando juegue México por la mañana, México, la decepción nacional no debe ser más importante que Dios. Porque pura decepción. Y nosotros tenemos que venir a la casa de Dios y estar aquí. Hermanos, un juego, un partido de fútbol no es más importante que Dios. El Dios Baalón, como los Baales, Baalón no es más importante que el Dios Jehová de los ejércitos. No lo es. Pero muchas veces los mismos cristianos sí lo hacen. Sí lo hacen. Porque prefieren quedarte a ver jugar ahí tu equipo que venir a servir a Dios. Hay hombres que hasta se inventan enfermedades. Muchachos que se inventan enfermedades para justificarse por el cual no vienen a la iglesia. No hagas eso. No hagas eso. Vamos a servir a Dios. Vamos todos a servir a Dios. Toda la familia, papá, mamá, hijos, todos vamos a servir a Dios. Y quien debe poner el ejemplo es el padre. El que se debe levantar el domingo por la mañana más temprano es el padre.
Es el esposo el que tiene que poner el ejemplo y poner el ánimo y decir: mamita, este día es el día del Señor, vamos a gozarnos en la iglesia, en la casa de Dios, y ir con los hijos y decir: hijo, hija, vamos a levantarnos, vamos a desayunar, y vamos a ir después de desayunar, arreglarnos y contentos para ir a la casa del Señor, para servir al Señor. Y emocionados y contentos y alegres, sirviendo a Dios, el Dios de nuestra salvación. El Dios que es nuestra fortaleza, el Dios que es nuestra roca fuerte, el Dios que es nuestro castillo, el Dios quien es nuestro alto refugio, el Dios que es el Dios de nuestra salvación. Es un gozo servir al Dios vivo y verdadero, el Dios sabio y omnipotente Dios, sempiterno Dios. Es una bendición saber en quién hemos creído y qué Dios, a qué Dios servimos. Y que podamos servirlo con todo nuestro corazón. Y que nada de este mundo nos estorbe, ni nos llame más la atención, para que podamos servir a nuestro Dios. Josué 24:15, Josué se levantó en medio del pueblo y dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, ¿qué cosa, hermanos? Serviremos a Jehová. Sí, de eso se trata. No se trata que solamente los hijos sirvan a Dios, aunque qué bueno que lo sirvan. No se trata que solamente la esposa sirva a Dios, aunque qué bueno que lo haga. No se trata que solamente el esposo sirva a Dios, aunque qué bendición que lo haga. Se trata que toda la familia sirvamos a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tomemos el reto. Una familia de fe toma ese reto. En esta casa vamos a servir a Dios, vamos a servir a Jehová, vamos a darnos por nuestro Dios. Qué importante es eso. Qué valioso es eso. Y usted marca la pauta que un día sus hijos van a seguir. Pero si para usted no es importante servir a Dios, ¿usted cree que va a ser importante para los hijos servir a Dios? Llegará el día que ellos dirán: si para mi papá iba cuando quería la iglesia, allá se aparecía como cometa en la iglesia cada 100 años, cuando quería, él siempre se quedaba en la casa. ¿Tú crees que va a llegar el día que tus hijos van a repetir esa historia? Porque fue el modelo que vieron, fue el ejemplo que dieron, el mal ejemplo que vieron. Queridos hermanos, una familia de fe es una familia que toma el reto de servir a Dios, como la familia de Josué. Allá ustedes, dijo el pueblo, allá ustedes a quienes quieran servir, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitamos, o a los dioses de los egipcios, o a los dioses de cualquier pueblo, allá ustedes sirvan a los que quieran ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hace falta sí hombres de decisión, hombres comprometidos, hombres con el corazón de Dios, con el corazón para Dios. ¿Cómo hace falta esa clase de hombres en nuestros hogares, en nuestras familias? Y que los padres, los hijos puedan ver a papá y decir: no, mi papá sabe bien en quién ha creído. Él no anda con juegos, no anda con chistes, no anda jugando con la vida cristiana. Él está donde debe de estar, Él va a donde debe de ir, Él sirve a Dios. Y qué importante que todo eso lo vean los hijos. Qué importante. Vamos a terminar, hermanos. Número 5 y último. Ponme atención. Hemos hablado que una familia de fe es una familia que tiene lo principal, es Dios. Una familia de fe es una familia que enseña, cree y vive, practica la palabra de Dios. Número 3, una familia de fe es una familia que se edifica con sabiduría y prudencia. Y número 4, una familia de fe es una familia que toma el reto de servir a Dios. Y número 5 y último, una familia de fe es donde se edifica una descendencia para Dios. Malaquías 2:15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Ponme atención. Nos dice el versículo que Dios está buscando una descendencia para Él. Desde el principio buscó una descendencia para Dios.
¿De dónde vendría esa descendencia? De los hijos de Dios. Hoy en día nosotros somos los hijos de Dios. Nuestros hijos representan esa descendencia para Dios. Hijos que viven para Dios, consagrados para Dios, que sirven a Dios, que tienen un corazón para Dios y para las cosas de Dios. Qué importante es que nosotros entendamos que nuestros hijos no son para nosotros, nuestros hijos son para Dios. Una descendencia para Dios, para agradar a Dios, para servir a Dios. Una descendencia que alabe y glorifique el nombre de Dios, que quiera agradar a Dios, que se consagre a Dios, que vivan para Dios. ¿Cómo hace falta esa descendencia? Lo triste es que hoy en día vemos que los hijos de los cristianos andan muchos más perdidos que los mundanos. Voy a decir una historia de mis perros. Y causa un poco de chiste eso. En la iglesia llegan muchos perros. Y todos los días, hoy tenemos como 2 perros nuevos allí. Tenemos mis perros oficiales, se llama el Tecolín y el Blackie Boy. Tecolín es como un vago, y es que su papá llegó como si fuera un vago drogadicto cayéndose. Yo dije, ¿dónde se va a morir ese? Y fíjese que no se murió. Y empezó a comer y se puso bien chonchito. No, fue un perro que defendió la causa del terreno de la iglesia. Se ponía con unos perrotes el doble que él, pero no se rajaba. Y ahora tuvo su descendencia. Ahora tenemos a su junior, igualito a su papá, pero no tan atrevido como el papá. Este es más cobardón. Pero bueno, una vez hace como 3 años, 4 años, 3 años, llegó un perro, un pitbull. Y allá en Mexicali tienen mala fama los pitbull, porque los tecolines que se meten a robar las casas se los han tragado los pitbull, se los han mordido, los han matado literalmente. Entonces los tecolines, donde hay un pitbull, no se mete. Pero ahora el pitbull estaba en la iglesia. Bueno, no adentro del templo, sino allí en los patios. Y entonces todos estaban allí y yo dije, ay Dios mío, mira quién llegó este animal. Y todo el mundo le daba la vuelta y se le daba la vuelta por otra parte y le daba la vuelta. Y nadie quería tener con el pitbull, sobre todo, o sea, unos días que uno de ellos se había comido un tecolín. Un ratero, para hablar claro. Y entonces, no, ¿quién se iba a acercar? Pues se acercó mi hija. Y se acercó y le puso nombre. Y el perro empezó a mover la cola. Y lo abrazó mi hija y dice, ay hija, ¿qué estás haciendo? Papi dice, mira, te presento a Terry. No, y yo ya andaba buscándole dueño a Terry, a ver si alguien ocupaba un pitbull. Alguien en la iglesia ocupaba un perro de estos porque tienen fama de ser muy bravos. Y entonces, llegó allí este perro y mi hija lo abrazó y yo le conseguí una casa, una familia y digo, sí pastor, allá tenemos un lugar donde ese perro creo que nos va a poder ayudar, lo metemos y ahí lo dejamos y le damos comida y todo, claro que sí, y adelante. Y cuando íbamos a llevar al Terry con esta familia, mi hija dijo, no papá, ¿no qué, mi hija? No papá, Terry se va con nosotros a la casa. Le dije, hija, no. Es que no papá, no, es que yo lo quiero. Estrellita, pero ¿cómo puede ser posible, hija, que quieras ese perro que vino de la calle? No papá, yo quiero a Terry. No, mija, ya se lo regalé a unos hermanos, sus hermanos lo quieren. Pues dile que siempre no, que Terry se va a ir a la casa. Y ¿cómo le hice? No pude lograr. Y pues nos llevamos a Terry a la casa. En la casa teníamos una boxer. Los que saben de perros saben que los boxers son por naturaleza muy posesivos y autoritarios y malas perras. Cuando miró a Terry, esa perra empezó a ladrar día y noche por una semana, no nos dejó dormir. Los últimos ladridos de ella, ya no ladrar. Ay, Dios mío, era una cosa espantosa. Lacey se llama. Y Lacey, la boxer,
Nos la regalaron chiquita, pequeñita. Es un cachorrito allí. Mi hija agarraba la cachorrita y la alimentaba con biberón, con teta, y la perrita comía. Un día no pudo